Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien por acá? Bienvenidos. Buenas tardes. Iniciamos en unos minutos. Bien, líderes, vamos a iniciar. Antes de iniciar, me gustaría darle las gracias a las personas que se mantuvieron activos con la participación en las actividades la semana pasada, que no pudimos estar y sostener el encuentro. A la vez le pido disculpas por no poder estar por la situación que ya sabemos que pasó. Y nada, la idea es continuar avanzando con lo pendiente para lograr el objetivo, finalizar esta acción formativa satisfactoriamente. Entonces, nos dice por acá Yulisa Medina que está en espera, pero yo no tengo a nadie en lista de espera. No sé si tiene algún tema ella con el enlace. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o aclaración sobre los puntos vistos hasta el momento, eh, que quieran les aclare. Específicamente hasta la unidad 4 porque ya la unidad 5 la vamos a ver el día de hoy en detalle. Entonces, si alguno tiene duda hasta la unidad 4 que fue que vimos la parte de los macros programados. ¿Todo en orden? Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio. Bien, miren, la semana pasada nos correspondía visualizar la unidad 5. En esta unidad vamos a iniciar el proceso de utilizar lo que son las macros programadas. Como saben, en la unidad 4 estoy moviendo la parte de las macros, pero en la versión de macros grabadas, que es una función fácil, amigable, de empezar con el mundo de las macros, pero que tiene sus limitaciones a nivel de desarrollar soluciones avanzadas. Ya hay limitaciones ahí en cuanto a lo que es el uso de las macros grabadas. Entonces,
La idea es precisamente llevarlo a otro nivel con las macros programadas y que ustedes por lo menos tengan la base de cómo funciona este mundo y puedan poner en práctica la ejecución de algunas de las macros que tenemos ya previamente estructurada para estas dos unidades, bien, tanto para la unidad 5 como para la unidad 6. Entonces, cuando habilitamos este contenido, el mismo cuenta con una guía didáctica, material audiovisual pregrabado, alguna actividad práctica, que es esta que está acá, que es en Excel, y tiene también dos archivos de recursos, uno que es el que contiene el código que vamos a utilizar en este entorno, guardar enlace como, recuerden, para guardar el documento de texto como tal. Y también tenemos un archivo de recursos que representa una tabla, que es la que vamos a estar utilizando para almacenar una especie de data en un formulario que se está simulando con esta imagen. La idea básicamente, ya al final de este macro, de esta actividad, pues la misma tiene varios macros que realizar, pero la más profunda o compleja, por decirlo así, sería esta del formulario, la cual consiste en crear un botón que nos invoque una ventana, que también la debemos crear. Y el objetivo de crear esa ventana es facilitar la introducción de los datos en este formulario de la hoja de Excel. Si tuviésemos la necesidad de insertar en este formulario miles de registros, sería una labor un poquito compleja hacerlo simplemente en una hoja de Excel. Y la idea es facilitar esa tarea utilizando la creación de una ventana y que a través de un botón se pueda traer esa información y colocarla en el formulario de manera ordenada. Bien, entonces esa es la idea. Si vemos por acá la guía, nos hace referencia a puntos que vamos a estar visualizando, la parte de Visual Basic para aplicaciones, la parte de formularios en Excel, cómo crear los formularios. Conceptos como variables, constantes, que son contenedores de información. A nivel de programación son como recipientes de información. Variable precisamente porque puede variar con facilidad. Constante porque puede perdurar un poco más el dato dentro de ese contenedor. Y la parte de comentario, que no es menos importante porque con la ayuda de los comentarios podemos nosotros orientarnos. Cuando tenemos múltiples macros, múltiples líneas de código dentro de una programación, los comentarios nos pueden ayudar bastante, mucho más si no fuimos nosotros quienes desarrollamos ese código. Los comentarios son de gran ayuda para interpretar cómo ha sido estructurado esa macro. Entonces, ya aquí nos adentramos un poquito más a ver el concepto de VBA, Visual Basic para aplicaciones, el cual es un lenguaje de macros que se emplea para crear aplicaciones que permiten ampliar la funcionalidad de programas de la suite de Microsoft Office. Se puede señalar que Visual Basic para aplicaciones es... Hay un micrófono abierto, vamos a ver. Gracias, Alejo. Entonces nos indica que se puede señalar que Visual Basic para aplicaciones es un subconjunto casi completo del lenguaje de programación de Visual Basic. Microsoft tiene un lenguaje de programación que se llama de esta forma, que funciona como tal para crear programas desde cero, ¿bien? Entonces, en Excel lo que tenemos es un complemento, es un subconjunto casi completo de esa herramienta. Al estar incluido dentro de la suite de Microsoft Office, puede emplearse tanto en Word, Excel, Access, así como también PowerPoint. O sea, lo vemos más orientado a Excel porque lo utilizamos más aplicado a las herramientas de cálculo, pero lo cierto es que se puede fácilmente utilizar en estos otros programas. La utilidad radica precisamente en poder automatizar tareas frecuentes o cotidianas, poder automatizarla y que con la ayuda de botones y otros controles, poder precisamente ahorrar el tiempo y ser más productivo en nuestro día a día.
Para hacer uso de esta funcionalidad del lenguaje de programación, es importante tener claro dos conceptos básicos, que son los conceptos de propiedades y métodos. Para explicar el concepto de propiedades, aquí la guía hace un símil, tomando como ejemplo un objeto, el objeto auto. Bien, ese auto o ese medio de transporte en el cual nos desplazamos hacia nuestro trabajo día a día. Y ese auto, por ejemplo, puede tener varias propiedades, como son la marca, el modelo, el color, el tipo de transmisión, las cuales ayudan a describir mejor dicho objeto llamado auto. También hay propiedades que indican su estado actual, como por ejemplo la gasolina disponible, la temperatura del aceite, la velocidad, kilómetros recorridos, entre otras propiedades más. Podemos decir que las propiedades de un objeto nos ayudan a describirlo mejor en todo momento. Esas son las propiedades. Por otro lado, tenemos los métodos. Los métodos de un objeto, que en resumen son las acciones que podemos realizar con dicho objeto. Por ejemplo, con ese auto podemos hacer lo siguiente: encenderlo, avanzar, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, reversa, detenerlo, apagarlo, entre otros. Todas las acciones que se pueden llevar a cabo con ese objeto son conocidas como métodos. Si llevamos eso al terreno de Excel, el objeto Workbook, en este caso es el objeto libro, tiene propiedades como la hoja activa, el nombre del objeto, si el archivo es de solo lectura, si ha sido guardado, y algunos de los métodos son guardarlo, cerrarlo, imprimirlo, protegerlo o inclusive desprotegerlo. Será difícil mencionar todos los objetos de Excel y sus propiedades en esta unidad, pero lo importante a recordar en esta ocasión es que cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto en VBA, o sea, en el lenguaje de programación. O sea, que yo puedo tener un objeto en Excel que se llame hoja, puedo tener un objeto en Excel que se llame celda, puedo tener un objeto en Excel que se llame eh, libro, y cada objeto de esos tiene una representación en Visual Basic para aplicaciones, precisamente para nosotros poder utilizar el lenguaje de programación orientado a la hoja de cálculo. Y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos. Bien, cada uno de esos objetos puede tener propiedades y métodos propios que nos permiten trabajar con nuestros datos, que al final es lo que queremos, poder trabajar y automatizar la gestión de los datos. Entonces, los objetos en Excel son una cosa, y una celda, en este caso, es un objeto, como bien acabamos de mostrar. Una hoja es un objeto, un libro es un objeto, y de esta manera existen muchos más objetos en Excel. A lo que se muestra a continuación se le conoce como el modelo de objetos de Excel, en el cual la idea es básicamente como hacer como eh, un breve paseo por los diferentes esquemas que podemos visualizar dentro de la aplicación Excel, donde por ejemplo tenemos el libro que puede ser un objeto, tenemos la hoja que puede ser un objeto, diagramas o gráficos que pueden ser objetos. Dentro de la hoja podemos tener celdas, rangos, columnas y filas que también se caracterizan por ser objetos. Cada uno de los objetos de Excel tiene propiedades y métodos. Las propiedades son las características del objeto y los métodos son las acciones que el objeto puede hacer. O sea que ya eso lo habíamos visto anteriormente. Ya aquí debajo entonces procede a desglosar mucho más, a detallar muchas más informaciones. Si se fijan, esta guía es muy extensa, tiene 51 páginas. La idea no es leerla completa acá, la idea es que ustedes la vayan repasando. Quizás, yo sé que quizás tienen poco tiempo por sus labores, pero es importante que si quieren conocer mucho más de este entorno de macros y del ambiente programado, le den una ojeadita más a profundidad a la guía. Bien, pues aquí vamos a ir viendo algunos conceptos sobre la programación que les va a ir a ayudar a comprenderlo mejor. Les va a ayudar a comprenderlo mejor. Bien, entonces vamos a continuar viendo los demás puntos que tenemos acá en la unidad. Por ejemplo, aquí tenemos los audiovisuales pregrabados.
que también acá nos muestran cómo realizar algunas tareas en su paso a paso. Lo pueden utilizar si desean eh, como material de apoyo. Ya habíamos visto este formulario y si vemos, por ejemplo, acá el ejercicio de la unidad 5, aquí lo tenemos, es este que está acá, y vamos a auxiliarnos del documento de apoyo con las funciones que descargamos. La idea es irlo ejecutando y que ustedes vayan viéndolo en funcionamiento de inmediato. Entonces, si se fijan acá en las tres primeras instrucciones, nos pide cuáles son los macros que vamos a desarrollar. Primero vamos a desarrollar un macro que nos indique que nos muestre las palabras hola mundo. Luego vamos a simular la creación, vamos a crear precisamente una función, la función suma a nivel de programación, como qué contiene esa función suma que utilizamos tanto en Excel, esta que está acá. Y luego vamos a realizar un formulario que en este caso el formulario que vamos a crear aquí en la tercera hoja de formulario, lo vamos a hacer con la imagen que tenemos acá, en esta imagen. Este formulario con estos datos son los que lo vamos a completar y no con estos que tenemos acá que nos indican. Bien, y si hay algunos cambios que se ven reflejados en la imagen gráfica, por lo tanto, obviar esta parte. Ya lo demás es guardar el libro y enviarlo como adjunto. Bien. Entonces, cada una de las hojas, específicamente la 1 y la 2, tienen el código a utilizar y el resultado esperado al momento de ejecutar ese código. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a hacer la inserción. Si recuerdan, la semana antepasada estuvimos trabajando utilizando el control botón, específicamente de formulario, el cual cuando lo insertábamos automáticamente nos abrió una ventana pidiéndonos que lo relacionáramos con algún macro previamente grabado. A partir de esta unidad 5 vamos a utilizar los controles de ActiveX, los cuales nos permiten, al momento de insertarlo, agregar una programación que viene siendo el método que se va a ejecutar cuando yo presiono ese botón. Bien. Entonces, si vamos viendo la definición de la guía, este objeto llamado botón que acabamos de insertar, tiene lo que son sus propiedades también, como todo objeto. Entonces, si yo quiero cambiar las propiedades de este objeto, puedo hacer clic derecho e ir a propiedades. Y acá puedo visualizar qué propiedades yo puedo cambiar. Bien. Por ejemplo, tenemos el name. El name representa el nombre a nivel de programación que va a tener ese objeto llamado botón. Ese nombre, cuando yo voy a insertar el método, es directamente, se relaciona directamente con el nombre que yo voy a visualizar en la programación acá arriba de la subrutina. Bien. Vamos a mostrar más adelante qué es la subrutina. Bien. Entonces, ese nombre está directamente relacionado con la programación del botón y dependiendo del nombre que yo coloque acá, de esa forma tengo que llamarlo cada vez que vaya a hacer referencia a esto en la programación de Visual Basic. Bien. Por el momento lo vamos a dejar tal cual como se crea y vamos a continuar. Luego tenemos otro campo que es el caption. El caption, si se fijan, tiene el mismo nombre que el name. La diferencia entre el caption y el name es que el caption es el nombre que yo quiero que muestre el botón. Yo puedo tener un caption diferente al name del botón. Bien, tomando en cuenta que a nivel de programación, behind the scene, detrás, en el back office del botón, la forma en la que se va a llamar es como botón 1, pero de cara al público, él se va a llamar como yo le coloque acá. Bien, entonces, si a mí me llamaban Julito en el barrio cuando yo era pequeño, acá en el caption yo voy a poner entonces que yo me llamo Julio, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a poner acá Hola Mundo. De esta forma. Entonces, de esta forma podemos ver que aquí se muestra Hola Mundo, mientras que detrás
para invocar cualquier programación, debo utilizar el comando botón 1. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo puedo ir cambiando la propiedad del objeto botón. Por ejemplo, acá en el background color, yo puedo cambiar el color del background de ese objeto llamado botón. Y en el font, por ejemplo, acá, yo puedo decirle que quiero cambiar el tipo de letra que tiene el caption, si lo quiero negrita, si lo quiero un poquito más grande, y el tipo de letra también lo puedo cambiar. Y miren cómo acá se aplica ese cambio. En el for color puedo cambiar el color que tiene el texto del caption en el botón. Entonces aquí yo puedo hacer esto y ver cómo hace este tipo de cambio. Bien. Así yo puedo hacer un sinnúmero de cambios a través de las propiedades del objeto y esos cambios se van a aplicar inmediatamente a dicho objeto. Si yo desactivo aquí la opción de modo diseño y trato de ejecutar mi botón, me voy a dar cuenta que no se va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna programación aplicada a dicho botón. Si vuelvo y activo modo diseño y le doy un doble clic, él me va a llevar al Visual Basic en donde yo voy a colocar el método, que es lo que yo quiero que se ejecute cuando se presione ese botón. Bien. Y si recuerdan, hacíamos referencia al tema de la subrutina hace un ratito. Bien. Si se fijan acá, en el documento de apoyo con la programación que suministramos en la unidad 5, hace referencia a un sub hola mundo, pues en este ejercicio del ejemplo, el nombre, el name que tenía el objeto botón era hola mundo. Bien, pues como en este caso es command botón 1, él nos coloca como botón 1. Y el clic quiere decir que es lo que se va a ejecutar cuando se haga clic sobre el objeto. Bien, cuando se haga clic sobre el objeto botón. Luego tenemos un ensub, que es este mismo ensub que tenemos aquí abajo, donde terminamos la rutina. Y si se fijan, entonces llegamos a la conclusión de que esa actividad solamente tiene esta línea de código. Una línea de código que lo que tiene es una función que se llama MessageBox a nivel de programación, que si vamos a nuestra guía acá y buscamos esa función, aquí en la página 27 nos indica que la función MessageBox en VBA, esa rutina que acabamos de crear, solamente tiene una instrucción dentro, la cual hace uso de la función MessageBox. Esta función nos ayuda a mostrar una ventana de mensaje de manera que podamos estar comunicados con el usuario sobre cualquier error o advertencia que necesitemos darle a conocer. Bien, entonces, para este ejemplo, he utilizado la forma más sencilla de MessageBox, o sea, hay formas más complejas que muestran más información, la cual solamente tiene un argumento que es precisamente el mensaje que necesitamos mostrar en pantalla. Bien, y aquí visualizamos el ejemplo, que es lo mismo que estamos haciendo. Entonces, si volvemos acá y pegamos la información, la ejecución de esa función es precisamente mostrar en pantalla lo que yo coloque aquí a la derecha. Las comillas dobles indican que es una cadena de caracteres estática, lo que se va a mostrar, y es específicamente lo que está acá en pantalla. Bien. Ya con esto, con simplemente yo guardar, decirle acá guardar nuevamente. Si voy a mi Excel y deshabilito la parte de diseño, cuando yo ejecute acá mi botón, me va a mostrar la palabra hola mundo. Bien. Si vuelvo y habilito, quiero modificar el contenido, hago un doble clic. Aquí le digo, bueno, hola mundo, Altis, gente 25. Guardo, lo guardo. Y en cierto modo pueden visualizar, wow, es una labor bien sencilla. Me muestra la información. eh, y seguro algunos se preguntarán, ven acá, entonces cada vez que yo voy a modificar el contenido, tengo que entrar a la programación. En este escenario sí. En este escenario sí. Más adelante vamos a mostrar cómo podemos
alimentar el contenido que se va a mostrar sin la necesidad de modificar a nivel de programación el objeto, porque no tiene sentido, ¿verdad? Pero a primera instancia acá lo que queremos es mostrar que ustedes puedan hacer su primer mapa y que pueda ser funcional. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Cómo vamos, señores? Déjenme saber. Déjenme saber cómo vamos. Es importante. Todo bien por ahora, maestro. ¿Estamos bien? Positivos. Perfecto. Entonces vamos a continuar. El siguiente ejercicio es este, la función suma. Todos nosotros hemos utilizado la función suma en algún momento, los que utilizan Excel. Esa función suma, por lo regular, la invocamos desde acá, la función suma, o desde insertar función. ¿Bien? Venimos acá, indicamos el rango de celdas que queremos sumar y presionamos Enter. Y ya aquí tenemos el resultado, ¿verdad? El objetivo de esta actividad práctica es mostrarles a ustedes cómo funciona, qué hay detrás de una función de cálculo, bien, como en este caso la función suma, que es bien básica. Y también que tengan la opción, que tengan el conocimiento de que si mañana ustedes quieren hacer una función combinada, porque su trabajo se le exige, porque tienen algún proyecto que se le exige, o por cualquier necesidad puntual que tengan conocimiento de que se puede hacer. ¿Cómo? Combinando los conocimientos, combinando la programación en base a esa necesidad puntual que usted tenga. Por ejemplo, cuando yo ejecuto esa función suma que acabamos de ejecutar ahí, que es la función tradicional que trae Excel, que es esta que está acá, lo que se ejecuta detrás, en milésimas de segundo, es esta línea de código que yo tengo acá. Y el funcionamiento es el siguiente. La función tiene un nombre como tal, que se invoca con ese nombre. Esa función tiene un tipo de datos, que en este caso es un tipo de datos numérico, por eso se fijan acá que tiene un tipo de dato double, ¿bien? Es un tipo de dato numérico. Recuerden que hay varios tipos de datos. Tenemos tipo de dato double, que es numérico. Tenemos tipo de dato range, que es un rango de celdas. Tenemos un tipo de datos string, que es el tipo de dato que me permite datos alfanuméricos. Es este, más o menos se escribe de esta forma. String. Y tenemos el tipo de dato date, que es el que se encarga de almacenar las fechas en su formato. Bien, entonces, para que lo tengan acá. Bien, esos son los más comunes. Entonces, aquí lo primero que se hace es indicar que esa función va a devolver un tipo de dato doble que un tipo de dato numérico. Luego se procede a declarar lo que son variables. Bien, acuérdense que hablamos de esto en la guía. Las variables son contenedores de información. Se declaran con el comando din una variable. Si las variables hubiesen sido del mismo tipo, con una sola línea hubiese sido suficiente, simplemente colocando una coma y colocando aquí el resultado con la otra variable. Pero en este caso son diferentes tipos de datos que van a tener las dos variables. Y en el ejemplo se prefirió usar dos líneas de código. DIN se crea un contenedor de información que se llama celda, con un tipo de dato rango de celda. Y se crea otro contenedor de información que se llama resultado, que va a ser tipo dover, que es el que va a almacenar la información del valor que va a ir sumando. Entonces, si se fijaron acá, cuando yo ejecuté la función suma, lo primero que ella me pidió fue que yo insertara el rango de celda que yo quería sumar. Bien. Entonces, ese rango de celda que yo inserté acá es el que se va a utilizar aquí en el for. Para cada celda, en el rango de celda indicado, vas a hacer lo siguiente. Miren esto que interesante. Resultado, que lo acabamos de crear, no tiene valor, es 0, ¿verdad? En esa aplicación, en esa hoja, vas a sumar el resultado, que es 0, más el valor de la primera celda, que es 1. Bien, 0 más 1, 1. Me dice, ¿hay una siguiente celda en el rango que hablamos? Sí. Ah, bueno, pues vamos allá. Y dice, resultado que anteriormente era 0, y ahora es 1, porque 0 más 1 dio 1. Dice, 1 más 2, 3. ¿Hay una siguiente celda? Sí. 3 más 3, 6.
¿Hay una siguiente celda? Sí. 6 más 4, 10. ¿Hay una siguiente celda? Sí. 10 más 5, 15. ¿Hay una siguiente celda? No. Ah, bueno, pues entonces si no hay una siguiente celda, lo que tenga resultado, que es 15, devuélvelo a la celda desde donde se invocó la función. Por eso yo siempre digo que al momento de usted invocar una función, usted debe estar posicionado en la celda donde quiere que caiga el resultado. Bien. Entonces, aquí es donde nace la devolución de que lo que tenga resultado, devuélvelo a la celda donde se ejecutó la función. Bien, si se fijan, aquí dice mi suma y aquí dice mi suma. Si usted le va a cambiar el nombre de esa función acá, debe también cambiarlo acá para que cuando ella devuelva el resultado, lo devuelva al mismo lugar de donde se invocó la función. Bien. Entonces, para llevar esto a la práctica, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Visual Basic, programador, Visual Basic. Vamos a ir aquí dentro de la hoja de función suma y vamos a crear lo que se llama un módulo. Un módulo así como este que está acá, pero específicamente en este proyecto que tenemos acá. ¿Qué hace el módulo? El módulo lo que hace es que aísla esa programación de esa función para que se pueda ejecutar de manera independiente a la programación. O sea, como que las programaciones que tenemos en otra hoja dentro de ese mismo libro no vayan a chocar en algún momento con esta programación. ¿Bien? Como aislarlo. Pero hago referencia de que va a ser en esta hoja que voy a utilizar. Vamos al menú insertar y aquí tengo la opción de insertar un módulo. Y es en ese módulo, mirenlo acá donde se nos agregó, donde yo voy a pegar la información que tengo acá, que acabamos de analizar, que es esta. Y en este caso no tenemos que evitar ningún sub ni en sub, porque aquí la función se inserta tal cual. Lo único que para personalizarlo vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle acá mi nombre, ¿verdad? El nombre Altiz, por ejemplo, 2025. Y esto lo vamos a copiar, como bien dijimos que tiene que llamarse igual. Vamos a invocarlo acá también. Voy a hacer algo antes de guardarlo. Vamos a ver si no se nos ha guardado. Si aquí yo trato de invocar mi... Bueno, ya nos aparece acá. Bien, porque ya yo creé ese módulo, pero voy a tratar de cambiarlo, a ver si se me cambia aquí de inmediato. Vamos a decirle escape y vamos a modificarlo para que vean que no hay truco, que básicamente lo que yo pongo acá es lo que me va a invocar acá. Mírenlo aquí debajo. Bien. Entonces, de esa manera, nosotros podemos crear n cantidad de fórmulas, de funciones, perdón, que se adapten a una necesidad específica que tengan. Bien, entonces vamos a guardarlo para que así se muestre. Entonces ya aquí yo puedo invocar mi función, mi suma. Bien, hago doble clic. ¿Qué me va a pedir ella? El rango de celda. Y a diferencia de la función suma tradicional, aquí debo cerrar con el paréntesis. Presiono Enter y voy a tener el mismo resultado. Modifico, voy a tener el mismo resultado siempre. Bien, porque las funciones hacen lo mismo. Entonces, si mañana yo quiero crear una función que me sume, multiplique y divida ciertos campos dentro de un formulario, dentro de alguna tabla de Excel, puedo poner en práctica este tipo eh, de programación. Bien. Esa es la idea en este punto. Ya para el punto del formulario, algunos puntos importantes aquí a tomar en consideración para el desarrollo de esta actividad es que el formulario debe iniciar en la fila 8. Bien. Los macros pueden tener diferentes tipos de validaciones y de complejidad. A mayor validación y complejidad, yo voy a necesitar una programación un poquito más profunda. Bien, la idea en este escenario es que ustedes puedan ver el funcionamiento básico y que lo puedan poner en práctica con facilidad. Entonces, por esa razón, la idea acá es colocar una validación básica. Vamos a colocar el encabezado del formulario en la fila 8.
porque la programación del macro está orientada para que inicie a partir de la fila 9. Bien, y lo vamos a ver en la programación. Entonces, para ello vamos a crear ese encabezado a partir de esa fila 8. Por ejemplo, acá vamos a colocar acá registro número. Luego tenemos cédula. Luego nombre y apellido. Y luego número de teléfono. Vamos a poner esto un poquito más grande. Vamos a ponerlo a darle un poco de forma, ¿verdad? Bueno, esta se nos fue ahí, se nos coló. Perfecto. Y vamos a ponerlo centrado. Esto en blanco, negrita. Y vamos a cambiar este color un poquito más oscuro. Algo así. Perfecto. Bien. Entonces, si tenemos la necesidad de nosotros insertar aquí 10.000 registros, registro 1, por ejemplo, yo tendría que estar haciendo esto. Si se fijan, cuando yo le doy a Enter, pasa a la fila de abajo, tengo que venir acá, colocar la cédula, presiono Enter, aunque yo puedo modificar este Enter para que cuando presione Enter vaya a la celda de la derecha. Pero hay otras limitaciones que tenemos con hacerlo de esta forma tan básica, ¿bien? Entonces la idea precisamente es nosotros crear un botón, que ese botón me abre una ventana que me permite insertar los datos con facilidad y que yo con otro botón que presione guardar o algo así, la información se coloque acá de manera automática. Entonces vamos a insertar ese botón. Registrar. Vamos a hacer el juego nuevamente de las propiedades. ¿Verdad? Y no vamos a hacer muchos cambios en las propiedades por cuestiones de tiempo, pero ya sabemos cómo hacer estos ajustes. De alguno para así no verlo tan así más o menos. Perfecto. Bien, entonces para crear la ventana que yo quiero invocar desde acá, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir a Visual Basic nuevamente. Y acá, en la página de formulario, yo voy a crear, en el menú insertar, un user form. El user form es un formulario, es una ventana que yo puedo crear a medida de mi necesidad, la cual yo tengo. Bien. Y la idea es precisamente colocar cada uno de estos campos en el encabezado en forma de la ventana y que yo pueda ir insertando los datos en diferentes cuadros de texto en esa ventana. Entonces, vamos a insertarlo acá. User form. Y aquí se me agrega el user form, el cual también tiene propiedades, bien, que yo puedo adaptar. Yo puedo tener aquí tanto user form o ventanas, por decirlo así, son ventanas que tengan diferentes funciones. O sea, yo puedo crear un programa en Excel a nivel de ventanas y tener diferentes botones que me vayan invocando o mostrándome diferentes eh, informaciones que yo necesite insertar. Bien, o sea, que el mundo es bien amplio, va a depender de la necesidad que se tenga. Por ejemplo, en este formulario puedo ver las propiedades. Vamos a ver las propiedades. Aquí, menú ver, ventana de propiedades. Aquí se nos muestran las propiedades del objeto que yo selecciono. Bien, viene aquí que me dice user form. Tiene un caption que yo también puedo insertar, que es el título que se mostraría acá arriba. Por ejemplo, formulario de registro de información. Esto lo voy a copiar. ¿Por qué? Porque luego yo voy a insertar, aquí tengo los controles del user form para yo agregar aquí diferentes controles. Por ejemplo, yo puedo agregar aquí una etiqueta
etiqueta son nombres que yo puedo insertar y esa etiqueta yo puedo colocarles propiedades. En el caption, por ejemplo, le puedo poner eso mismo que yo inserté o título y puedo cambiarle aquí el tipo de letra porque como es un título, yo quiero que sea negrita, yo quiero que sea 16, yo quiero que sea subrayado, que se vea de esta forma más o menos. Bien, y puedo ir jugando, creando mi ventana en base a mi necesidad. Así que cometí aquí algún error. A ver. Entonces vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a venir acá nuevamente, el font. Vamos a decirle que va a ser 14 para así no hacerlo tan grande. Algo así. Bien, algo así. Bien. Por cuestiones de tiempo quizás no vamos a hacerlo como tan estéticamente como muy bonito, pero bueno, la idea es eh, que sea funcional. Por ejemplo, si ya aquí yo le digo aquí play, puedo ver mi ventana funcionando, ¿sí? Puedo verla funcionando y le puedo dar a la X y me retorna otra vez acá. Vamos a agrandar esto un poquito, a ver si logramos como que se vea mejor. Con esta forma, exacto. Entonces, vamos a agregar otras etiquetas. Así podemos seguir agregando etiquetas. Por acá, agregamos otra etiqueta. Y esta etiqueta le podemos colocar otros valores. Por ejemplo, el registro número. Lo tomo de manera tal que lo puedo colocar aquí en el caption. Miren cómo él me dice aquí label 2, porque ya este se llama label 1. Y en cada hoja que yo voy insertando, los nombres a nivel de programación no se pueden repetir. A nivel de caption sí puedo tener elementos con nombres iguales, pero a nivel de programación los nombres deben ser únicos. Porque si yo hago referencia a un label 1, entonces si tengo más de uno, aunque no me lo permite, él se preguntaría que a cuál sería. Entonces, acá yo voy a tomarme el tiempo para colocar el font de la forma que yo quiero. Negrita, 12, más o menos de esta forma. Y de esta forma que yo quiero que se muestre el contenido. Miren, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Ya si aquí yo eh, le coloqué las propiedades a esa etiqueta, yo puedo aquí hacer una copia. Control C, Control V, Control C, Control V, y miren cómo este se llama Label 2, dice registro número, y cuando presiono este que acabo de pegar, miren cómo aquí cambia a Label 3. Lo que les decía, que el nombre no se repite, pero el caption se puede repetir. Entonces, ¿qué yo gano con esto? Con yo copiar y pegar, que ya las propiedades de el objeto, etiqueta, como la fuente, el tamaño, negrita y demás, ya previamente ya lo tengo, cuando lo copio ya lo tengo. Entonces simplemente aquí lo que voy a cambiar es el caption. Bien, vengo acá y coloco el siguiente valor, el cédula. Bien, entonces vengo acá, en el caption voy a colocarle cédula. Y así puedo ir copiando y pegando tantas etiquetas yo necesite. Este se llama nombre y apellido. Sin la necesidad de tener que volver a aplicar negrita, cursiva, tamaños y demás. ¿Bien? Y a este le vamos a colocar número de teléfono. Le vamos
Vamos a agrandarle un poquito más. O vamos a cambiarle un poquito. Bien, entonces, si yo vuelvo y le doy play acá, voy a ver mi ventana, pero no tengo dónde colocar información. Básicamente aquí lo que se muestra es la leyenda de estos valores que están acá, que viene siendo como, ¿qué voy a colocar acá? Bien, entonces, vamos a cerrar nuevamente y vamos ahora a colocar aquí. Aquí vamos a colocar lo que se llaman cuadros de texto, que son estos objetos, que igual lo insertamos una vez y luego que lo tengamos acá insertado, miren cómo este se llama testbox 1, ¿bien? Y aquí podemos hacer un copy paste e irlo pegando. Testbox 2, miren cómo se llama testbox 2, acá. Testbox 3, según lo voy pegando, él va aumentando el número que representa ese testbox. La facilidad aquí de pegarlo es que ya tienen la misma dimensión, entonces no tengo que estar jugando con eso de cambiando el tamaño y demás. Yo simplemente los posiciono y ya luego en la programación yo sé qué voy a hacer con cada uno de esos campos. Si le digo a play, ya aquí puedo insertar información. Con tab me desplazo al siguiente, con tab me desplazo al siguiente, con tab me desplazo al siguiente. Pero no podemos hacer nada con esto porque todavía aquí no tenemos botones para decirle qué vamos a hacer. Entonces vamos a insertar dos botones. Vamos a insertar acá botón de comando. Vamos a insertar uno y a este botón le vamos a colocar acá el nombre salir. Aquí vamos a colocarle un poco de, ¿verdad? Sus propiedades, ponerlo bonito. Algo así. Y este mismo botón, que se llama así como un botón 1, miren cuando yo lo copio, control C, control V, él cambia aquí a como un botón 2. Entonces yo tengo dos botones, uno que a nivel de programación se llama como un botón 1 y otro a nivel de programación se llama como botón 2, pero que en el caption uno se va a llamar salir y otro se va a llamar guardar. Bien, vamos bien. Déjenme saber. Yo sé que esto les va a tomar un poco de tiempo, incluso van a tener que ver la grabación varias veces porque obviamente es un proceso nuevo para ustedes. Le vamos a dar aquí a play. Ya empezamos a ver botones dentro de nuestra ventana, que cuando le damos aquí a guardar no hace nada. Cuando le damos a salir no hace nada porque tiene sus propiedades, pero no tiene ningún método que ejecutar. Bien, el método es la acción que va a hacer el, el objeto, en este caso botón, guardar o salir. Entonces, cerramos nuevamente y ahora, ya luego que diseñamos nuestro formulario, es donde vamos a ver el código de esa actividad, que son estos que están acá. Bien, bien, son estos que están acá. Tenemos tres botones. Uno en la hoja de Excel, es este que está aquí de registrar. Este lo que debe hacer es invocar esa ventana que yo acabo de crear, que se llama userform 1. ¿Se acuerdan? Entonces, si se fijan acá, en el último, la última tres líneas de código, tengo una subrutina que hace referencia a un botón que me dice userform1.show. El nombre del formulario, .show, que significa muéstralo. Bien. Entonces, si yo hubiese tenido acá varios formularios dentro de la hoja de Excel, acá, varios formularios, yo puedo decir userform 1, userform 2, userform 3, con diferentes informaciones. Yo puedo tener acá en mi hoja de Excel tres o cuatro botones que cuando yo lo presione me muestre la ventana 1, la ventana 2, la ventana 3, la ventana 4. Bien, que va a tener diferentes campos. Por eso yo les decía anteriormente que usted puede aquí crear hasta una especie de programa en Excel, porque precisamente puedes tener múltiples ventanas que puedes crear y hacer referencia a ellas. Pero en este caso en específico, por ejemplo, a este le vamos a, en modo diseño, le vamos a agregar esa programación, doble clic, y aquí le vamos a provocar esa línea de código para que muestre el formulario userform 1. Si ese formulario cambia de nombre,
esta línea de código acá debe de cambiar para que muestre el formulario que sí está acá. Bien. Entonces, ese botón que anteriormente no hacía nada, ya ahora, si yo desactivo un modo diseño y lo ejecuto, debe invocar esa ventana. Cierro, invoco. Cierro, invoco. Eso es lo que hace ese botón. Ahora, vamos a colocar aquí el botón salir. Vamos a ir allá. Vamos a tomar esta línea de código que significa un load user form 1. O sea, cierra el formulario 1. Lo copiamos. Y al botón salir dentro de Visual Basic le vamos a colocar esa programación. Doble clic. Y acá le colocamos un load user form. Guardamos, guardamos. Y ya se supone que acá, si yo abro por acá, debo poder cerrar con salir. Bien. Que antes no podíamos. Bien. Vamos ahora al plato fuerte, que es guardar. Ok, vamos con guardar. Guardar conlleva estas líneas que están acá de código. Bien. Lo primero que hace guardar es, si se fija acá, es identificar cuál es la fila que yo voy, en la cual yo voy a insertar o en la cual él va a insertar los datos. Bien. Supongamos que ustedes acá insertan datos. Esos datos, él va a determinar en qué fila del Excel de acá, él va a insertar esos datos. ¿Cómo lo hace? De la manera siguiente. Miren esto. Él dice que X, que es el número de la fila, va a ser igual a 9, que es una constante. Ese 9 es precisamente porque va a ser a partir de la fila 9 que se va a empezar a insertar los valores. ¿Bien? Por eso le hacía referencia a ese punto anteriormente al inicio. El número que tenga el testbox 1, por eso el valor del testbox 1 debe ser numérico. Bien, en este campo debe ser un valor numérico. Si yo coloco un 1 acá, él va a hacer el siguiente ejercicio. 9 más 1, 10. Menos 1, fila 9. Ahí va a insertar los datos. Si coloco un 2, 9 más 2, 11. Menos 1, en la fila 10 va a insertar los datos. Y así sucesivamente, de esta forma, él calcula en qué fila él va a insertar los valores cuando presionemos el botón guardar. Luego que se determina X, aquí se indica en estas filas en cuáles de las columnas 1, 2, 3 o 4 se va a copiar el contenido testbox 1, testbox 2, testbox 3 o testbox 4, que son estos datos que vamos a insertar acá. Tomando en consideración que 1, 2, 3 y 4 equivale a Excel a, B, C y D. Bien, como las columnas, una vez se determine la fila, columna 1, A sería la 1, B la 2, C la 3 y D la 4. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, una vez... Profesor, repita eso. Ok. Acá, el valor que representa los números, acá, recuerda que aquí lo primero que hace el código es identificar con X, lo primero que hace es identificar en qué fila que se van a insertar los datos. Si te fijas acá dice X, ¿verdad? Pues en la fila que se identificó X, la que él va a tomar. Y estos números que ves acá representan la columna en donde va a colocar. Por ejemplo, el testbox 1 lo va a colocar en la fila X, en este caso sería 9, columna 1, que sería la A. O sea que ese número de registro que insertaste acá cuando estés llenando esta ventana, como un usuario del macro, no como el programador, sino como el usuario del macro. El número de registro, cuando él lo dé a guardar, se va a guardar acá en el número de registro de acá. El número de cédula, cuando le dé a guardar, se va a guardar aquí en la columna 2, que es esta. El número de registro, que aquí está en el testbox 3, míralo aquí, ese que estoy seleccionando ahí, el testbox 3, pues el testbox 3 se va a guardar en la columna 3 de la fila X, que es la 9. Comprendí. Muchas gracias, ¿Entendió? maestro. Excelente. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace esta primera 4 líneas, la información va a estar en los dos lugares, tanto en el formulario como en la ventana. Y lo que pasa aquí a continuación es lo siguiente.
que se limpie el contenido de la ventana. El testbox 1, 2, 3 y 4 en la ventana, pónmelo en blanco, entre comillas doble, míralo acá. Bien. ¿Para qué? Para preparar la ventana para la digitación del siguiente registro. Bien. Preparar la ventana para el siguiente registro. Si yo tengo que estar luego borrando la ventana manualmente, entonces no es eficiente. Bien, entonces, eso es lo que hace esto. Entonces, si te fijas acá, primero limpió el testbox 1, acá. Limpió el testbox 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, aquí. Y el cursor, el puntero, el cursor se quedó parpadeando aquí en el 4, aquí. Porque él limpió los 4 campos, se quedó parpadeando acá. Si nosotros tenemos que digitar, o el equipo tiene que digitar 10.000 registros, para que usted vea la importancia de uno como programador, irse adelante y tratar de optimizar los procesos lo más que se pueda. Bien. Si nosotros como grupo tenemos que digitar 10.000 registros, pasar y crear esa base de datos, y yo obvio esta simple línea, miren, esta simple línea que está acá, que después que limpie los campos, haga un set focus a testbox 1. ¿Qué significa set focus? Set focus significa posiciónate, después que tú limpies, posiciona el puntero en el testbox 1, que es este. Bien. Después que él copia la información, limpia los campos y se posiciona acá, ¿qué yo debo hacer? Simplemente continuar con el siguiente registro. Bien. Pero si yo le agrego ese set focus y él se queda aquí abajo parpadeando, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que dar un clic aquí arriba para poder posicionarme en la parte inicial y empezar a digitar el siguiente registro. Y ya ese simple clic que yo tengo que dar ahí en esa posición inicial me va a representar a mí por 10.000 registros que tengo que digitar, 10.000 clics adicionales que voy a tener que dar como equipo. Bien. Entonces, por eso como programadores tenemos que pensar que esos pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia en cuanto al tiempo que podemos ahorrarle al equipo que va a utilizar ese macro. Bien. Entonces, eso es lo que hace en este caso el set focus. Posicionar luego de que limpia el puntero en la parte superior del testbox 1 para que entonces el usuario pueda seguir insertando los datos. Entonces, vamos a copiar esto. Y vamos a ejecutarlo en este botón. Aquí está. Vamos a guardar, ¿no? Y vamos a probar. Entonces, si aquí decimos registrar, nos va a abrir, decimos registro 1, cédula 223, 123, 456, 7, guión. Nombre. Número de teléfono. Presiona guardar. Miren lo que va a pasar. Copia, limpia y posiciona. ¿Lo ven? Si yo digo el registro 3, él va a hacer el ejercicio. 9 más 3, 12. Menos 1, 11. Se supone que debe caer aquí la información. Bien, y dejarme ese espacio en blanco, sí, porque estoy colocando un registro por encima. Entonces, vamos a ver. 02. Guardar. Aquí lo tenemos. Bien. Y así sucesivamente yo puedo ir haciendo cambios dependiendo de la necesidad que yo tenga en algún momento para mostrar y para ejecutar la macro. Bien. ¿Dudas, aclaraciones, señores? Todo claro, maestro. Todo en orden. Nos dice Alexandra que según uno de los videos de la unidad lo puede invocar con control D. De esta manera se puede jugar con ese botón. Solo haremos con la botonera. Sí, o sea, es opcional, es opcional. En el caso de cuando estás grabando eh, el macro, puedes optar por la forma que quieras ejecutarlo, ya sea con presionando un botón o invocando una combinación de teclas. Es opcional. Ah, está Bien, bien, gracias, profe, excelente. siempre la orden.
Bien, líderes, entonces miren qué vamos a hacer. Bueno, un punto muy importante acá, ¿no? Recuerden guardar en libro de Excel habilitado para Mac. Archivo, guardar como libro de Excel habilitado para macros. Bien, que es esta opción. Si no lo guardan de esa forma, no voy a poder ver o no voy a poder ejecutar la programación que hicieron. Es importante que lo recuerden. Bien, eso ténganlo en cuenta. Por último, antes de cerrar, yo les voy a dejar habilitada para aquellos que quizás avanzaron un poquito. Hemos habilitado la última unidad, que es la unidad 6. Bien, de todas formas, como ya tenemos con el tema de la tormenta una semana de retraso, vamos a continuar esta semana completa con la unidad 1, así avanzan con esto. Y ya entonces en nuestro próximo encuentro de la semana próxima vemos la unidad 6, aunque cerremos con una semana de retraso. Bien, pero ya para no cargarlos con tanta información y con tantas tareas, vamos a hacerlo de esa forma. Si surge alguna duda en el proceso, estoy por acá para apoyarles. Les voy a cargar la grabación a la mayor brevedad para que puedan utilizarla. ¿Qué es la idea? Adelante. Facilitador, tengo una pregunta. ¿Sería posible que, por ejemplo, los registros de números, la numeración 1, 2, 3, se haga automático al uno, o sea, al hacer los otros registros? Dígase que cuando coloquemos nombre, etcétera, ahí automáticamente me coloque el número 1, el número 2, que no tengamos que hacerlo desde el formulario de registro, que lo haga automático. Sí, sí, claro, todo eso se puede hacer. Incluso se puede obviar y que el sistema lo haga automáticamente sin tener que llevar la secuencia, porque si, así si a mí se me olvida, por ejemplo, cuál es el número siguiente, entonces puede que yo me salte un número o borre uno anterior y cosas así. Bien, todo eso se puede hacer, pero la idea es que, por ejemplo, si yo quiero colocar validación de ese tipo, tengo que agregar más líneas de código. Y yo lo que quiero inicialmente es que ustedes pongan a funcionar esto básico y luego si ustedes quieren mejorarlo, bueno, pues ahí sí hay forma de hacerlo con facilidad, pero conlleva un poco más de esfuerzo. Quiero que afiancen primero el conocimiento en esto y ya luego si quieren profundizar un poquito más, lo puedan hacer. Pero sí, la respuesta es sí, se puede. ¿Listo? Líderes, un placer haber estado con ustedes hoy. Espero que les haya gustado el encuentro. Y les veo la semana próxima. Pasen buenas noches. Bye bye. Gracias. Gracias, bye. Fíjate. Yes. Igualmente. Bye.